Buenas tardes, gente del Mirador. Soy Pablo Meléndez y estamos aquí en la primera transmisión de las entrevistas que se van a hacer en este programa. Estamos con Enrique Dussel, quien es nuestro primer invitado en estas entrevistas, el cual nos va a dar su opinión sobre algunos temas. En este fin de semana se hizo el 50 aniversario de la MEI en Huatulco, donde se hablaron de diferentes temas. Uno de los temas recurrentes fue ¿cuál es la posición que está ocupando en este momento México en el mundo? Algunos son muy optimistas, otro diciendo que todavía podemos ser o llegar a ser los líderes de Latinoamérica, otros mucho más pesimistas debido a nuestros problemas que hemos tenido con Estados Unidos. Bueno, aquí está nuestro querido doctor que nos va a dar su opinión sobre el tema. Doctor. Bueno, un placer inaugurar el programa. Muchas gracias por permitirnos externar acá nuestra opinión. Mira, yo te diría, llevamos 25, 30 años en el posgrado de Economía, trabajando en múltiples temas, proyectos de investigación, coordino el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, y yo te diría desde una perspectiva crítica, yo me temo que México, y particularmente el Ejecutivo mexicano, pues ha perdido la brújula, ¿no? Es decir, no sabemos para dónde estamos, no sabemos si ver para el Pacífico, si ver hacia América Latina, si ver hacia el norte, hacia Estados Unidos, Japón, Europa están todavía incluso más lejanos, y México ha perdido presencia, yo te diría en términos estratégicos y cualitativos, más allá si seguimos siendo la economía número 13 o 14, relaciones específicas, renegociación con el TLCAN, relación con China, etcétera. Yo te diría que México ha pasado de ser un país históricamente en las últimas décadas, de ser un país con una opinión, presencia importante en las Naciones Unidas, en el proceso de integración de América Latina, en discusiones tensas, pero discusiones con Estados Unidos, a ser un país más, desgraciadamente, y no solo un país más, sino que un país que no tiene un liderazgo, desgraciadamente, en América Latina, en su relación con Estados Unidos, y olvidémonos de las relaciones con el Pacífico y particularmente con China, en donde desgraciadamente pues nos enteramos muy tarde de la existencia de Asia y concretamente de China, ¿no? Entonces es un buen momento, me parece, para plantear en términos, yo te diría, más allá de temas puntuales, técnicos, económicos, políticos, diplomáticos, es un excelente momento para cuestionarse si México puede retomar esta brújula que me temo que hemos perdido, ¿no? Claro. Fíjese que yo recuerdo un libro, es una novela, me parece que se llama El fin de las ninfas, en el que decía México, por su posición geográfica, jamás va a ser más que un compañero de parrandas de Estados Unidos. Obviamente pues era una novela, pero también yo estuve en Argentina hasta hace muy poco, y allá en Argentina gente en cuestión de seguridad y en cuestión económica, pese a que en este momento están atravesando por una depresión, viven bastante bien. Hay trabajo, los salarios son bastante generosos, y recordamos últimamente ha habido notas, por ejemplo, cuando vino el primer ministro canadiense, en el momento en el que Trudeau, que dice que llegó y a decirnos suban los salarios, y todos los políticos mexicanos se espantaron con esa aseveración. Cuando Trump también lo dijo en algún momento, México tiene que subir los salarios, los políticos se persinaron porque para ellos eso es inadmisible. Cierto político mencionó que no podemos subirlo porque nuestra gente si no es eficiente en la labor. Me parece que eso es una verdadera aberración, sabiendo que en México tenemos tantos doctores y tantos ingenieros trabajando de taxistas porque no encuentran trabajo en donde debería de ser. Simplemente no se está logrando. Mira, sobre ese tema muy concretamente llevamos mucho tiempo a estudiar segmentos y cadenas
cadenas de valor específicas de piña, limones, arneses, farmacéutica, farmacoquímica, electrónica, visitando líneas de producción en México, en América Latina, crecientemente en China. Yo te diría, pues con mucha humildad y con mucho respeto, pero es una apreciación absolutamente incorrecta e ignorante de la realidad mexicana, el tema de que los salarios son bajos por falta de productividad. Eso no se verifica según la información de las instituciones del Telecán, del INEGI y de muchos otros. Por el contrario, a lo que nos enfrentamos en los últimos 20 años son dramáticos incrementos en la productividad en cadenas de valor específicas, probablemente la más impresionante sea la cadena autopartes automotriz, pero al mismo tiempo una brecha creciente entre incremento de la productividad y incremento de los salarios reales, ¿no? Es decir, los salarios reales están muy por debajo del incremento de la productividad y eso genera problemas de crecimiento o de acumulación muy claros, ¿no? Es decir, el consumo doméstico no se incrementa, no aumenta, y según la CEPAL, no lo inventa la UNAM o Enrique Dussel, sino que según la CEPAL, pues estamos todavía por debajo de los salarios reales de 1980, ¿no? Llevamos 30 años y más de pérdidas en los salarios reales y no por caída de la productividad, ¿no? Entonces, yo siempre me río y mofo un poco, pero lo digo en forma seria. Llevamos 20 años estudiando el caso de China, son famosos los muros de lamentaciones de hacia China y contra China, de salarios bajos y por ello comercio desleal. Ojo, hoy en día China nos podrá aplicar el mismo criterio, ¿no? Hoy en día los salarios reales chinos son muy semejantes y en cadenas de valor específicas mayores que los mexicanos, y nos podrán criticar a México de comercio desleal por pésimos salarios, ¿no? Pues precisamente, de hecho, yo en algún momento escribí un artículo donde hablaba de una competencia entre México y China por el capital extranjero, en la cuestión de quién atrae mejor a la industria extranjera, que pues es atraída por los bajos salarios, por la precariedad laboral, obviamente por todo aquello que les permite disminuir los costos de producción. Mira, hemos escrito ahí varios libros desde hace algún tiempo, sobre todo yo te diría con el concepto, como concepto teórico de la polarización, ¿no? México desgraciadamente ha crecido poco, ha tenido en los últimos 25, desde finales de los 80, un mediocre crecimiento económico, ¿no? Y una pésima distribución de este incremento del crecimiento económico y de la productividad, y ha generado un dramático proceso de polarización. Es decir, ¿todos perdieron? No, ¿no? Hay un grupo de hogares, de empresas, de regiones, de cadenas de valor que se han visto beneficiadas. Lo vemos en las discusiones actuales sobre la renegociación del Telecán. Los grandes ganadores son los sectores exportadores, como autopartes, automotriz y aeronáutica. Personalmente yo no tengo nada en contra de este grupo de empresas, cadenas de valor, etcétera. Sin embargo, yo diría desde una perspectiva del desarrollo nacional, el gran tema es qué sucede con el resto, y el resto es el 99%, ¿no? Entonces, digo, la discusión desde hace algunos años, ¿no?, del 1% versus el 99% es idéntica en el caso de México, ¿no? Es decir, tenemos el motor de crecimiento de México son las exportaciones, concentrado en 1,000, 2,000 empresas. Ojo, según el INEGI, pues tenemos 5 millones de empresas, ¿no? Entonces, concentradas en un grupo de empresas, de hogares, de regiones en el país.
qué bueno que existan, yo no tengo ningún problema personal con ellas. Lo que sí me preocupa es qué sucede con el resto del país, ¿no? Y este sector exportador lo hemos analizado con mucho detalle. En fin, destaca por pocos vínculos con el resto del país, por poca generación de valor agregado, y he desarrollado un poco este concepto de endogeneidad territorial, ¿no? Es decir, son actividades, procesos y productos con muy bajos niveles y con tendencia a la baja de endogeneidad territorial, ¿no? Pero ha habido ganadores, claramente, ¿no? El reto, yo te diría, del sector público, académico, empresarial, etcétera, es este análisis y permitir vínculos entre este sector que está creciendo en términos de productividad, de salarios, de exportaciones, etcétera, vincular esto con el resto del país sin caer en, yo te diría, sin caer en romanticismos ignorantes, ¿no? Se requieren de análisis puntuales y con conocimiento, y en algunos casos la micro, pequeña y mediana empresa tiene velas en el entierro y en otras no, ¿no? La industria aeronáutica, semiconductores, electrónica, autopartes automotrices, muy intensiva en capital, y entonces ahí las micro y pequeñas empresas pues no tienen cabida por definición, ¿no? Es decir, porque para convertirte en proveedor de un empaque de semiconductores, pues necesitas maquinaria de varias docenas de millones de dólares. Si tuvieras ese financiamiento, pues ya no eres una MIPYME, ¿no? Entonces es bien importante conocer en tiempo y espacio segmentos de cadenas de valor, y en algunos casos las MIPYMES, por poner un caso, tiene sentido, y en muchos no, ¿no? Entonces es bien importante, te repito, no caer en romanticismos y en temas que están muy de moda, de vamos a crear ciencia y tecnología y vamos a integrar a las micro, pequeñas y medianas empresas, etcétera, con desconocimiento e ignorancia. En algunos casos tiene sentido, en otros no. Me parece que también hablar de esto de perder el romanticismo también podría aplicarse en dejar por fin lo que fue México anteriormente, dejarlo de una vez por todas en el pasado, y podernos enfocar en lo que puede ser en el futuro, porque es muy importante recordar de que no solamente de que México puede tener crecimiento, pero siempre y cuando nosotros hagamos las cosas. Lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, pero la verdad fue muy agradable tenerlo aquí en nuestro primer programa, que fue nuestra inauguración, y espero que lo podamos tener en otro momento. Un placer y muchas gracias. Bueno, esto es El Mirador y los esperamos en las otras transmisiones. Hasta luego.